Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas utilizadas en probabilidad y estadísticas que permiten determinar el número total de un resultado que puede haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjunto de objetos. Estas técnicas te permiten agilizar de forma muy significativa el conocer cuántas formas diferentes hay de hacer secuencias o combinaciones de objetos. Estas se usan cuando al realizar las cuentas de forma manual se vuelve algo complicado debido a la gran cantidad de objetos o variables. El principio multiplicativo es un tipo de técnica de conteo que junto con el principio aditivo nos permite comprender de manera más fácil y práctica lo que las técnicas de conteo. Por ejemplo, si un evento llamado N1 puede ocurrir de tantas maneras y otro evento llamado N2 puede ocurrir de otras tantas maneras, en conjunto los dos eventos pueden ocurrir de N1 por N2 formas distintas. Este principio se utiliza principalmente cuando el evento es secuencial, o sea, cuando un evento ocurre después de otro. Podría ser el siguiente. Si en un restaurante tienen tres tipos de platillos, que sería la entrada, el platillo principal y el postre. Estos se representarían como N1, N2 y N3. De entrada tenemos 5 platillos, de principal tenemos 4 y de postre tenemos 3 platillos, 3 opciones. Ahora que ya sabemos cuántos tipos de platillos tenemos y podemos determinar cuántas combinaciones son así. Sería N1 por N2 por N3, o sea que sería 5 por 4 por 3. 5 por 4 dan 20 y 20 por 3 serían 60. Serían 60 combinaciones que podríamos hacer. Un ejemplo más sencillo sería si yo me voy a vestir, pongámosle que tengo 5 pantalones, tengo 3 playeras. Si quiero saber cuántos tipos de cambios de ropa puedo hacer, cuántos tipos de combinaciones puedo hacer con estas prendas, solamente será multiplicar 5 por 3, lo que me daría 15 tipos de combinaciones de ropa posibles. Bien, en este tema, principio aditivo, en este caso en vez de multiplicarse las alternativas para cada evento, lo que sucede es que se suman las varias formas en las que pueden ocurrir. Por ejemplo, la primera de estas alternativas pueden ser realizadas de m maneras posibles. Las segundas alternativas pueden ser realizadas de n maneras y las terceras de l maneras. Entonces, esa actividad puede ser llevada a cabo de la siguiente manera, que sería m más n más l. Como un ejemplo, aquí tenemos que un viajero desea saber cuántas maneras diferentes se puede llegar a la Ciudad de México. Y si en la Secretaría de Turismo de su localidad le informan que existen 3 líneas aéreas, 4 líneas terrestres y 2 marítimas. Entonces lo que tendríamos que aquí sumar sería M1 más N2 más L3. Y como aquí tenemos un ejemplo que sería, aquí es el origen donde se encuentra él y acá sería México. Entonces dice que tiene 3 maneras
de líneas aéreas con las que puede llegar. Y disculpen, mi mano me tiembla mucho. Esta sería la 1, esta sería la 2 y esta sería la 3. 3 maneras aéreas. Dice que tiene 4 maneras terrestres, que sería terrestre 1, terrestre 2, terrestre 3 y terrestre 4. Y nos dice también que tiene solamente 2 maneras marítimas, que sería esta, la 1 y la 2. Entonces lo que aquí vemos es que de M1 nos da 1, 2 y 3 posibilidades de llegar a la Ciudad de México. De la N2 nos da 4 y de L3, que serían marítimas, nos da solamente 2. Entonces, para encontrar cuántas probabilidades tenemos para saber pues el resultado de cuántas probabilidades tenemos de llegar a México, solamente lo que tendríamos que hacer es sumar, y lo que nos da un total de 9 resultados. Nueve resultados de probabilidades que el viajero tiene para agarrar y llegar a México. Otro ejemplo sería este, que dice cuántos resultados diferentes se pueden obtener al lanzar un dado o una moneda. Bien, aquí la moneda solamente nos da la opción de cara y sello. En cambio, el dado nos daría la opción de número 1, número 2, número 3, 4, 5 y 6. Entonces, la moneda nos da 2 opciones y el dado nos da 6 opciones. Lo que tendríamos que hacer sería sumarlo, y así obtenemos el resultado pues de la probabilidad de lanzar una moneda o un dado. Este tema es fácil. Eso es todo, y si tienen alguna duda pueden preguntar. Gracias. Yo voy a explicar las permutaciones. Antes de indagar en el tema de las permutaciones, daremos a ver la diferencia entre permutaciones y combinaciones, ya que son parecidas. Una diferencia sería que en las combinaciones la posición de los elementos no altera el resultado final, y en las permutaciones sí es importante saber la posición y el orden, ya que sí alteran el resultado final. Una vez dicho eso, puedo decir que las permutaciones lineales, su fórmula es NPR es igual a n factorial entre n menos r factorial, donde n son la cantidad de elementos y r solo es la cantidad. Bueno, de hecho, eso diré un ejemplo. Hay un grupo de 10 personas en donde solamente hay 5 asientos. ¿De cuántas formas diferentes se pueden sentarse 10 personas en 5 asientos? Utilizando la fórmula NPR igual a n factorial entre n menos r factorial. Dicho eso, tenemos en cambio que aquí está la fórmula ya hecha, donde 10 menos 5 factorial da igual a solo 5 factorial. 10 factorial entre 5 factorial, cancelamos los 5 factoriales y quedaría solamente 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Hasta ahí. Y dará como resultado 30.240 formas diferentes de sentarse en un grupo de 10 personas. Así será todo. ¿Cuándo se utilizan las permutaciones con repetición? Se utilizan cuando se quiere saber el número de permutaciones en un conjunto de objetos, pero en este caso se tienen repetidas algunos elementos. Por ejemplo, utilizaremos la fórmula n factorial sobre m1 factorial, m2 factorial, m3 factorial, hasta llegar a mn factorial. Como primer ejemplo de estas permutaciones tenemos
¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra matemáticas? Para saber cuántas formas diferentes se pueden acomodar estas letras, tenemos que saber cuántas son. En este caso, la palabra matemáticas cuenta con 11 letras, así que lo representamos como con 11 factorial, ya que se pueden posicionar de 11 maneras diferentes cada una de ellas. Pero en este caso, como vemos, tenemos repetidas las letras. Por ejemplo, si cambiamos una A por otra A, terminaría siendo la misma palabra, así que no se afectaría en nada la palabra ni se transformaría, quedaría totalmente igual. Así que lo que tenemos que hacer es descartar estas letras para ver cuántas posiciones diferentes nos quedan. ¿Qué hacemos entonces? Agarramos las letras iguales o términos iguales. En este caso tenemos 3A, lo representamos como 3 factorial. Tenemos 2M, lo representamos como 2 factorial. Y tenemos 2T, lo representamos con 2 factorial. ¿Cómo lo resolvemos? Como ya sabemos, 11 factorial no es otra cosa más que 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y aquí nos detendremos. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar este 3 factorial con este. Así que nos quedarían estos términos. ¿Qué hacemos con estos y con los dos que nos faltan? Fácil. Como no tenemos ningún 2 factorial para eliminarlo completamente, tenemos que dividir este 2 factorial y quitarle la mitad de alguno de estos. Cual sea, no afecta el resultado, cual sea de lo que le quites la mitad. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar el 4. Si al 4, la mitad de 4 sería 2. Y esto nos queda como 1 factorial. Y tenemos que eliminar este también, pero como ya tenemos un 2 factorial, lo podemos eliminar. Este se queda como 1 y la mitad de 2, 1. Quedaría 10, 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 1. ¿Cuánto da esta operación? Aquí con la ayuda de la calculadora vemos que nos da un total de 1.663.200. Y así de fácil sabemos que la palabra matemáticas cuenta con 1.663.200 posiciones diferentes para formar nuevas palabras. Tenemos otro ejemplo de cuántas formas diferentes se pueden acomodar las letras de la palabra Mississippi. Como ya vimos en el ejemplo anterior, tenemos que contar primero cuántas letras conforman la palabra Mississippi para saber de cuántas formas diferentes se pueden posicionar. En esta palabra contamos con 8 letras. Lo representamos con 8 factorial. Pero, como ya vimos, tenemos que quitarle las palabras, las letras, los términos que se van a quedar iguales. En este caso tenemos 4i. Así que se representan como 4 factorial y 2s como 2 y se representan como 2 factorial. Como ya vimos en el anterior, 8 factorial no es más que 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Y aquí nos detendríamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un 4 factorial aquí y lo tenemos que eliminar. Entonces, ¿qué paso sigue? Este 2, dividirlo entre estos. Como ya vimos en los anteriores ejercicios, como no tenemos un 2 factorial porque se cortó la cadena aquí, tenemos que dividir entre 2 alguno de estos términos. En este caso, agarraré el 6. 6 entre 2 sería 3 y este se queda en 1 factorial. Entonces, ¿cómo nos quedamos? 8 por 7 por 3 por 5 por 1. ¿Cuánto da esto? No importa cuál le hayas quitado a la mitad, siempre te dará un resultado de 840.
Bueno, el tema de combinaciones se trata más del arreglo de elementos, donde no nos importa mucho el orden o lugar en donde se encuentren el mismo dentro del arreglo, sino más bien el encontrar o formar grupos de ellos y asimismo analizar el contenido del mismo. Bueno, nuestra fórmula para determinar los números de combinaciones será el NCR igual a n factorial entre Cn menos r, entre paréntesis, que es factorial, menos r factorial. Bueno, el significado que tiene NCR es la combinación de r objeto tomado entre n objeto, donde se puede observar que NCR es igual a NPR entre r factorial. Para utilizar la fórmula de combinación tenemos aquí como ejemplo encerrado 7 colores diferentes. De ellas sacaremos 3 y lo que nosotros haríamos será buscar las formas que podemos sacar los 3 colores diferentes. Aquí no nos interesa mucho el cómo van a salir, como rojo, azul, amarillo rojo o amarillo, rojo, azul. Ya sabiendo eso, tenemos como la fórmula NCR igual a n factorial entre n menos n factorial, r factorial por r factorial. De aquí vamos a tener que acomodar los datos que tenemos, que ya ordenados sería 7 factorial entre 7 menos 3 factorial por 3 factorial. Hacemos la ecuación y saldría 7 factorial entre 3 factorial por 4 factorial. De aquí vemos que de la parte de arriba y de abajo pues tiene los mismos números, 4, 3, 2, 1, ya que estos se repiten lo podemos anular y nos quedaría 7 por 3, 7 por 6 por 5 entre 3 por 2 por 1, de forma que 7 combinación de 3 es igual a 210 entre 6, que también haciendo esto nos da 35, que 35 son las formas que saldrían los 3 colores que elegimos de los 7 que teníamos. ¿Qué es el diagrama de árbol? Es el método gráfico que nos permite ver cada uno de los resultados posibles en un evento o experimento. Para la construcción de un diagrama de árbol se partirá poniendo una rama para cada una de las posibilidades, acompañada de su probabilidad. Cada una de estas ramas se conoce como rama de la primera generación. Cuando son pocos casos, es útil elaborar un diagrama de árbol. Nos permite visualizar los diferentes acomodos, pero si los datos son muchos, será muy complejo dibujarlo o desarrollarlo. Un ejemplo de diagrama de árbol es si se lanza una moneda 2 veces, se realiza un diagrama de árbol que muestra cada uno de los resultados posibles. En el primer lanzamiento puede caer sol o águila. En el segundo lanzamiento, si cayó sol, puede volver a caer sol o águila. En el primer lanzamiento donde cayó águila, en el segundo lanzamiento puede caer sol o águila. A todo esto se le conoce como espacio muestral. Y lo de rama por rama es punto muestral. En las combinaciones tenemos yo puse una pregunta sobre cuántos son los posibles partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón. Entonces tenemos aquí los cuatro equipos de fútbol, que es el A, B, C y D, y aquí tenemos el A y el B, el A y el C, y el A y el D, B y C, B y D y C y D, que nos da un posible resultado de 6. Y aquí tenemos la fórmula de combinación, que es n, combinación r, igual a n factorial sobre n menos r factorial r factorial. Y aquí la fórmula resulta que es 4 combinación 2, 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial 2 factorial, que nos da un resultado de 4 factorial, que está acá arriba,
y 4 menos 2 nos da 2 factorial y pasamos el 2. Y que nos da un total de 4 por 3 por 2 por 1. Sobre 2 por 1 por 2 por 2 por 1. Igual un resultado de 6. Eliminamos los 2 y el 4 lo dividimos en 2, que es 2, y multiplicamos 2 por 3 y el resultado es 6, que está aquí. Y en las combinaciones tenemos yo puse una pregunta sobre cuántos son los posibles partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón. Entonces tenemos aquí los cuatro equipos de fútbol, que es el A, B, C y D. Y aquí tenemos el A y el B, el A y el C, y el A y el D, B y C, B y D y C y D, que nos da un posible resultado de 6. Y aquí tenemos la fórmula de combinación, que es n, combinación r, igual a n factorial sobre n menos r factorial r factorial. Y aquí la fórmula resuelta, que es 4, combinación 2, 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, 2 factorial, que nos da un resultado de 4 factorial, que está acá arriba, y 4 menos 2 nos da 2 factorial y pasamos el 2, y que nos da un total de 4 por 3 por 2 por 1, sobre 2 por 1 por 2 por 2 por 1, igual un resultado de 6. Eliminamos los 2 y el 4 lo dividimos en 2, que es 2, y multiplicamos 2 por 3 y el resultado es 6, que está aquí. Bueno, yo voy a presentar qué es el triángulo de Pascal y para qué sirve. El triángulo de Pascal es una representación de los coeficientes binominales ordenados de forma triangular. ¿Para qué sirve el triángulo de Pascal? Sirve para obtener los coeficientes del desarrollo de la potencia de un binomio. ¿Cómo realizar el triángulo de Pascal? Es algo muy sencillo, ya que iniciamos con un 1 como inicial punta y vamos de forma de hacia abajo. Tenemos que imaginar que hay ceros al lado de los unos y se están sumando entre sí y la suma va hacia abajo, así que 1 más 0 da igual a 1, 1 más 0 da igual a 1, aquí está todo bien, no hay solamente 1 y 1, es la potencia de un binomio a la primera potencia y se suman entre sí, 1 más 0 da igual a 1, 1 más 1 da igual a 2, 1 más 0 da igual a 1, siempre por la parte exterior va a haber unos, porque se está sumando el 1 más 0 y siempre va a ser 1. Y así es 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, 1 más 0, 1. Y así consecutivamente va bajando. Aquí también de 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, y 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, 1 más 0, 1. Y es la del binomio de la quinta potencia. Un ejemplo sería... es un ejemplo sencillo de un binomio muy básico, pero es un binomio a la cuarta potencia. Iniciaremos. Tenemos que tomar referencia nuestro triángulo de Pascal, que es 1, 4, 6, 4, 1. Y los comandamos de la siguiente manera: 1 más 4 más 6 más 4 más 1. Cabe aclarar, si el binomio es negativo, aquí hay una ligera diferencia. Tenemos que siempre se va a iniciar con positivo. D sería, en vez de un más 4, sería un menos 4. D sería un más 6, menos 4, más 1. Van saltando de positivo a negativo, si el binomio es negativo solamente. Una vez dicho eso, podemos seguir hacia abajo. El orden con que se tiene que hacer es, por ejemplo, si A, como es el primer término, va a iniciar de mayor a menor, y el segundo término va a iniciar de menor a mayor. Y ponemos el siguiente, ponemos 1 a la cuarta potencia más 4 aquí
A a la cuarta potencia seguiría B a la cero potencia, pero B por 0 da igual a 0, así que simplemente no se pone. 4A a la tercera potencia y B a la primera potencia. Y normalmente no se pone la primera potencia, solamente queda en B, pero eso lo ponemos en el resultado final. Y seguimos con 6 a la segunda potencia más, bueno, es un binomio. A a la segunda potencia, B a la segunda potencia, más 4A a la primera potencia, B a la tercera potencia, más 1, B a la cuarta potencia. La respuesta final sería a la cuarta potencia, más 4 a la tercera potencia, B, más 6 a la segunda potencia, B segunda potencia, más 4A, B tercera potencia, más B cuarta potencia. Y ese sería un ejercicio demasiado sencillo. Espero haya entendido, es algo simple. Yo lo vi en bachillerato y se me hizo fácil de entender. Y creo que es un tema fácil de analizar. Me parece que era todo. Hola, voy a hablar sobre los diferentes tipos de números. Están los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos. Los números naturales son aquellos mayores a 0. Algunos autores los utilizan, incluyen más bien también el 0 que sirve para contar. Pero los números naturales no pueden incluir ni fracciones, ni decimales, ni números imaginarios. Los números naturales vendrían siendo como el 1, 2, 3, 4, 5 y continúa. En cambio, los números enteros incluyen al conjunto de los números naturales, que vendría siendo el 0, y también incluyen a sus números opuestos, que vendrían siendo los números negativos. Entonces, un ejemplo de los números enteros vendría siendo menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 y continúa. Y números racionales son aquellos que se pueden expresar de una forma como fracción de dos números enteros, por ejemplo, un cuarto, 3 cuartos, etc. Los números reales se definen como los números que pueden expresarse de una forma en línea continua y por lo tanto incluyen los conjuntos de los anteriores. Y por último, los números complejos incluyen a todos los números anteriores más el número imaginario.